En este video tutorial vamos a hablar acerca de Doctrine ORM, pero para ello ustedes necesitan conocer algunos conceptos previos. ¿Qué es, por ejemplo, un ORM? Un ORM es una forma de trabajar con datos haciendo uso de clases y objetos. Para que ustedes puedan entender qué es un ORM, primero tienen que entender dos patrones, Active Record y Data Mapper. Estos dos patrones se encuentran normalmente en toda implementación de frameworks sin importar el lenguaje. Siempre que los frameworks quieren almacenar información utilizan alguno de estos dos patrones. El patrón Active Record, por ejemplo, sirve para poder representar un registro de una tabla en la base de datos haciendo uso de un objeto. Si ustedes actualizan el objeto o información dentro del objeto, se actualiza el registro de la base de datos. Si ustedes eliminan dicho objeto, se elimina dicho registro dentro de la tabla en la base de datos. Si ustedes crean un nuevo objeto del tipo, van a crear un nuevo registro dentro de la tabla de la base de datos. Entonces hay una relación directa entre cada objeto que ustedes tienen en su aplicación y un registro dentro de una tabla en la base de datos. Por eso es que Active Record normalmente está bastante ligado a cómo trabaje o cómo esté esquematizado en la base de datos. Sin embargo, Data Mapper permite que te olvides de cómo se trabaja en la base de datos. En realidad, lo que hacemos nosotros con Data Mapper es organizar un grupo de objetos y clases, los hacemos trabajar juntos y luego nos preocupamos de cómo esto se implementa en base de datos. ¿Qué es entonces Doctrine? Pues Doctrine es un ORM que implementa el patrón Data Mapper. Esto quiere decir, es fácil y rápido de usar. ¿Por qué? Porque no tenemos que aprender siquiera el lenguaje SQL. No vamos a utilizar SQL. No vamos a tener que preocuparnos tampoco por la base de datos. Vamos a almacenar directamente toda nuestra información en objetos. ¿Qué significa que sea Code First? Code First quiere decir que, de nuevo, no tenemos que preocuparnos por la base de datos. Empezamos codificando la mejor manera que tengamos para poder sacar adelante nuestra aplicación. Luego, con esa organización que tenemos, podemos generar una base de datos adyacente. Tenemos el lenguaje DQL. El lenguaje DQL es el lenguaje Doctrine Query Language, que es algo parecido al Statement Query Language, ¿no? Es el SQL, pero que obviamente nos permite olvidarnos justamente del SQL, ¿no? Y de la base de datos. Una ventaja más de Doctrine es que tiene menor interacción con bases de datos. ¿Por qué? Porque podemos ejecutar varias consultas dentro de nuestros objetos, con los objetos que hayamos creado como parte de, justamente de nuestros datos, ¿no? En nuestra aplicación. Y luego podemos utilizar el método flush para poder enviar todos los datos hacia la base de datos. Un ejemplo de Doctrine DQL es el que ustedes pueden ver aquí, en la cual selecciono el BID, que es el ítem ID, VTitle, que es el ítem title, VURL, que es el ítem URL, y si se dan cuenta en el front ya no se especifica una tabla, se especifica una dirección, que en este caso es una dirección que es relativa o es un paquete dentro de mi aplicación, y le doy un nombre, y luego le asigno también un where, ¿no? Además existen filtros Doctrine. ¿Para qué sirven los filtros? Para que nosotros podamos rápidamente crear estructuras dentro de Doctrine. Por ejemplo, en este caso voy a crear una estructura many to one y el target entity que voy a usar es user. Esto quiere decir que un objeto user va a ser almacenado en esta variable, private user. Además tenemos un join column, ¿no? Que es una unión de dos columnas, en la cual el name user ID, esta es la columna dentro de la supuesta tabla que se crearía en caso se existiera la tabla. Y la referencia
un nombre de referencia dentro de la tabla user, ya no va a ser user ID, sino va a ser solo ID. Esto quiere decir, si yo accedo a user guión mayor que ID, lo que va a suceder es que voy a obtener, o voy a almacenar allí el, el usuario, el ID de usuario. ¿Ok? Existen muchos más filtros, obviamente en Doctrine. Este es simplemente un ejemplo de cómo se trabaja con Doctrine.